Hola, buenas, nostálgicos, nostálgicas, viejunes, viejunas. Bueno, pues nada, esta vez vengo con un pequeño vídeo un poco pues para refrescar un poco el tema, sobre todo a la generación un poco más adelantada y demás, que bueno, yo puedo ser un privilegiado de comentaros un poco que lo he llegado a pillar, pero bueno, no es realmente mi generación de máquinas, pero bueno, están ahí y bueno, con el tiempo pues me pude hacer un poco pues con unas cuantas en su día. Bueno, esta vez os comento, es una generación, digamos, antes un poco de la generación de las consolas, pues había otra generación de máquinas, en este caso pues eran un poco los microordenadores, para los que no estéis un poco puesto al tanto. Eran máquinas pues bastante avanzadas a su tiempo, que gestionaban cálculos y gestionaban aplicaciones pues para darnos un poco el uso a efectos un poco caseros y demás. Digamos que era un poco la integración de las máquinas pues a efectos de jugabilidad y demás, ¿no? Pues para explicarlos un poco el tema de la historia. Este vídeo en concreto lo dedico un poco a los MSX. MSX, bueno, pues si os queréis consultar un poco las siglas de MSX, bueno, era un sistema que gestionaron como nombre y bueno, era un sistema un poco libre bueno, de ejecución y demás bajo un sistema operativo basic o dos, un poco pues para poder ejecutar pues aplicaciones y juegos y demás. De todas formas, bueno, pues como os digo siempre tenéis ahí la Wikipedia un poco pues para consultar un poco todo este tipo de datos y demás. Esta vez pues nada, pues os voy a hacer una pequeña ejecución, una precarga un poco pues de cinta analógica en este caso, que es lo que se solía realizar un poco pues a efectos un poco de estas máquinas. Así que nada, pues como siempre, pues nada, bueno, daros las gracias también, como siempre, por ir viendo estas tertulias y demás. Y bueno, os voy a hacer un pequeño directo y una pequeña ejecución un poco pues de una aplicación pues para que veáis un poco pues el tiempo de carga que tenía y demás y un poco las rutinas, un poco de ejecución que había para poder poner este tipo de juegos. Así que nada, aquí os voy explicando un poquillo. Muchas gracias, chicos. Bueno, os he puesto aquí dos variantes. En este caso es una variante, bueno, de la marca Canon, ¿vale? Y es un V20. Es un microordenador, pues un V20. Pues con su bahía ya, el avance que tenían estas máquinas, pues que ya disponían un poco del típico slot, pues para la inserción de nuestros juegos. Estas son un poco las siglas de MSX y demás. Y bueno, aquí os pongo un poco lo que era un poco pues lo que es el Ferrari, equivalencias un poco de la época del año 83-84, pues podría equivaler a lo que es hoy en día pues una PlayStation 5, para que os hagáis un poco pues la idea un poco de las calidades de la máquina. Voy a encenderla. En este caso os he puesto un titulillo. Bueno, esto es lo que quiero recalcar. Como veis, esto ya son las primeras ROM, los primeros cartuchos que nos sacaban un poco en formato de plástico, vamos, lo que es el propio cartucho en sí. Ya que, bueno, pues la cinta se quedó un poco ya atrás y bueno, lo siguiente, el siguiente paso un poco pues era el rediseñar las ROMs y el lanzárnoslas un poco pues en el formato de cartucho. Como observáis, pues bueno, aquí estaba la bahía de inserción. Insertaríamos nuestro juego y aquí pasaríamos un poco pues a la ejecución. Perdonad un poco como siempre por la imagen, pero bueno, como podéis ver, esta es un poco la idea pues de mostraros un poco pues este tipo de formato. Yo en mi caso, bueno,
Este microordenador, el Sony Hitbit de 8 bits, ¿vale? Pues le tengo con una ampliación de memoria que la verdad pues que era un avance para la época el disponer un poco pues de una ampliación de memoria y demás. El modelo que tengo en concreto pues es el HBC, el 55P. Estaba el 75 también, de color negro, un poquito más avanzado, con un poquito más de RAM y demás. Pero bueno, este es el que dispongo un poco en mi caso. Y luego esto es la variante de las muchas variantes que hay. Si os metéis un poco pues en el mundo MSX, pues veréis un poco pues la infinidad de variantes que traen estas máquinas. Esta es la diferencia, bueno, pues que le tengo puesta por RF, ya que la máquina no integraba todavía salida RGB, y en este caso, en el caso del Hitbit, pues sí no salía, no, sí teníamos entrada de RGB. Bueno, aquí os voy a enseñar algún formatillo de juego, no poseo mucho, pero bueno, lo que os puedo enseñar un poco humildemente. Este es el típico juego de la serpiente, el que salió en el Nokia de toda la vida. Pues bueno, pues lo traspasaron para MSX, el Super Snake, ¿vale? Este es un jueguecillo que tengo original, lo que es el Mouser. Este es un poco el formato, que veáis un poco pues el formato del cartucho, y lo que os vengo a intercalar siempre pues las calidades de los plásticos y de los cartuchos, en este caso de la época, del cómo los fabricaban. Estos cartuchos eran muy peculiares por el pequeño agujerito que tenían en el lateral izquierdo. Y bueno, luego aquí, como podéis observar, ahora os explicaré un poco la unidad de cinta. Este, digamos que era un poco el formato de Hitbit para Sony en este caso, ¿vale? Bueno, si podéis mirar, como recalco siempre, pues el formato un poco de las cajitas, el formato es bastante grande, el donde nos integraban un poco pues una pequeña solapa, y dentro pues es donde donde meteríamos pues nuestro juego de turno. Todavía no había un estándar digamos, de formato de caja. Bueno, entonces, a efectos un poco de esta máquina, pues cada fabricante pues generaba un poco pues su estándar digamos, pues para guardar todos los títulos. La verdad que este formato pues es muy bonito desde mi punto de vista, y, y como siempre pues muy colorido, muy detallado y demás. Bueno, este os lo voy a poner un momentito. Aquí es donde estaba un poco pues el avance un poco de la época. Había gente que no era partidaria, decían esto de los cartuchos, pero ¿esto qué es? Decían, esto no va a triunfar, no va a tirar para adelante. Ya que todavía pues la cinta analógica, en este caso, aquí tengo un pequeño ejemplo, pues el Arkanoid, por ejemplo, para MSX, ya que la cinta analógica pues todavía tenía mucho auge, tenía mucha tirada. Estas son un poco las unidades de cinta. Perdonad un poquillo. Las unidades de cinta que dispongo un poco en mi caso, y bueno, desde estas unidades un poco de cinta es donde ejecutábamos un poco pues lo que es la precarga, analógica, digamos, para comunicarnos. Era una interfaz de comunicación con la máquina, donde lanzábamos un poco lo que es el software, ¿vale? Y la máquina, en este caso el microordenador, pues interpretaba la señal de audio y de vídeo, y ahí es donde lo gestionaba pues para poder mostrárnosla
un poco pues en pantalla, un poco pues como explicación para que entendáis un poco pues lo que eran las cargas analógicas, comparándolo un poco pues como a día de hoy pues digamos las cargas pues de todos los títulos en digital o bien en soporte o lo que sea, desde el Blu-ray y demás. Bueno, pues el primer proceso, voy a hacer aquí una pequeña muestra de ejecución. Bueno, esta como veis es un poco la interfaz de MSX Basic, ¿vale? La versión 1.0, a efectos un poco pues del Canon V20. Ya os digo que bueno, luego sacaron pues muchas otras variantes. Aquí por ejemplo pues tengo un bit 90, otra máquina pues rescatada un poco entre la historia de estas máquinas y demás. Este es un primer vídeo que haré un poco de microordenadores, luego ya os prepararé algunos siguientes pues del Commodore y demás, y bueno, de alguna maquinita más que dispongo en mi colección. Bueno, como os comentaba, que me enrollo bastante y demás. Poníamos la cinta y lo primero que hacíamos era pues el rebobinarla. Este proceso pues se realizaba siempre tanto en MSX, en Amstrad y demás. También os comento que haré otro especial pues del 464, 472, el 6128 y demás, pues de diferentes máquinas un poco. El bit 90, bueno, aquí tengo un poquito pues el formato en el que venían un poco pues los títulos. Bueno, aquí lo tenemos. Como veis, la cinta se ha rebobinado, ¿vale? Ahora lo dejaríamos presionado pues con el botón de play, ¿vale? Esto lo dejamos en este formato. Y aquí lo dejaríamos un poco precargado, un poco esperando un poco a la espera de que le mandemos las órdenes, en este caso pues al ordenador, ¿vale? Bueno, como veis es una interfaz bastante básica, pues donde podemos escribir todo y demás. Aquí pondríamos las mayúsculas, ¿vale? Y pondríamos RUM, ¿vale? Que sería un poco pues la ejecución pues para realizar la precarga. Ahora pondríamos las comillas. Las siglas de cassette, ¿vale? Los dos puntos y otra vez las comillas, ¿vale? Teniendo esta orden, daríamos al Enter. Y bueno, como podéis oír un poquillo, es como se nos va generando lo que es la precarga, en este caso, del título, ¿vale? En este caso, pues el Arkanoid de Taito, del año pues 83-84, en formato analógico, ¿vale? Este es un poco el formato en el que venían los títulos. Y bueno, la verdad que era un poco pues el medio que había de soporte, ya que hasta el día de los años 89-88 pues no había todavía ROMs físicas, sino que todo pues todo el software que había disponible pues se ejecutaba pues desde cinta. Bueno, aquí como podéis observar, found, ¿vale? Found arc, ¿vale? Cuando encuentra, digamos, los datos, found de encontrar, arc de Arkanoid. Es cuando ha encontrado un poco lo que es el tema del software en concreto, el título en concreto. Y sale un poco pues lo que es la
la nomenclatura un poco del juego. La interfaz del bit 90, como podéis observar, pues es un poquito más avanzadilla. La versión del Basic es la 3.1 y en este caso es la primera versión. Bueno, como veis es un poco retroceso en el tiempo. Muchos seguramente estaréis alucinando, pues en el año 2021, cómo se puede gestionar todavía y cómo podemos ver cómo están estas máquinas en pleno funcionamiento activo. Y lo que las queda, claro. Yo ya os digo que no es mi generación de máquinas, en este caso, pero bueno, con el tiempo pues me pude hacer con unas cuantas, pues un poco a efectos de colección y por tener un poco la historia presente también de estas máquinas. Así que es un poco la idea de lo que os vengo a mostrar un poquito. Bueno, vamos a ver si termina la precarga. Tarda un poquito, como veis. Los tiempos de carga, estos eran la típica espera de los tiempos de carga que había, ¿vale? Y este es un poco pues el tiempo que se nos generaba, ¿no? Era un poco pues cuando te comprabas la típica cinta y llegabas con todas las ganas del mundo de ver el juego. Pues bueno, pues esta es la espera que teníamos un poco pues para ver la ejecución. Bueno, aquí como veis ha finalizado. La cinta en este caso se ha parado. En este momento de haberse parado, bueno, ya podríamos poner la siguiente cara y luego gestionar pues lo que es la precarga de la siguiente cara. Vamos a rebobinarla. Luego las unidades de cinta pues eran bastante similares. En este caso poseo una oficial del modelo de Sony, el SDC 600S, ¿vale? Bueno, como veis un poco pues el tomo era bastante grande. Bueno, parece que nos traían un poco aquí lo que es el mapa mundi. Pero bueno, la verdad que siendo Sony, pues la verdad que es un poco pues los pequeños detalles que cuidan siempre y que cuidaban, y un poco pues el desarrollo que nos planteaban a la hora de ver conexiones y demás. La verdad que en este sentido, pues como bien sabéis, pues es Sony, ¿no? O sea, es un poco pues lo que nos vienen presentando pues desde hace pues un montón de años. Aquí pues igual las instrucciones, bueno, aquí como podéis observar, os voy a enseñar un poco las del Hitbit. Pues igual, súper explicativas, súper detalladas en todos los pasos, incluso venía pues bastante curioso, con dos agujeritos pues para el típico archivador de turno, donde podríamos un poco pues clasificarlas y demás. Estas igual venían en varios idiomas. Lo más importante que venían en castellano. Y bueno, es un poco la variante. Bueno, aquí como podéis observar, podéis ver con la fluidez que funciona este Arkanoid. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, como veis la funcionalidad se podía jugar con el teclado, o bien yo en mi caso, bueno, las máquinas tienen un puerto DB9
y podemos adaptar pues o bien un mando de Sega Mega Drive, Master System o alguno de Spectrum o de Atari 2600, 2500. Como podéis observar, es un poco pues... La verdad que es una auténtica maravilla el cómo gestionan estas máquinas, lo que es el tema del sonido y demás. Era un avance para la época y también os digo que, como recalco siempre, pues la verdad que era algo pues bastante prohibitivo pues para muchas familias y para mucha gente, ya que estamos hablando pues de cifras de equivalencias pues como si fuera a día de hoy pues una PlayStation 5 o una Xbox Series X, más o menos para que os hagáis un poco pues la idea en tema de comparándolo en precios. O sea, no todo el mundo se podía permitir el tener un microordenador de estos de la época en casa. Era también un poco pues bastante prohibitivo. Comentaros un poquito más sobre las máquinas, pues más o menos tenían bahías de expansión. El teclado en este caso, en el caso del V20, pues era un teclado pues mecánico de membrana. Luego los aparatos en sí, como podéis observar, son bastante grandes, la verdad que son cachalotes. Como os digo siempre, bueno, aquí en mi caso, pues os he hecho un pequeño despliegue un poco de tres maquinitas para que las veáis un poco en marcha, pero el trajín que se monta, como os digo siempre, pues es bastante grande, ya que yo, pues en mi caso no tengo aquí mucho espacio para tenerlas puestas físicamente, como mucha otra gente los tiene. Y bueno, pues la verdad que se monta un trajín pues bastante gordo a la hora de colocarlos. Vamos a ver. Nos da la opción de seleccionar o jugar bien con el joystick. Aquí igual, en este caso, bueno, ahora no lo tengo puesto, pero podríamos poner lo que es el mando de Mega Drive a esta máquina. Yo en mi caso, pues bueno, juego un poco pues con los mandos de Mega Drive. Voy a quitar esto un momentito. Voy a ver si os lo puedo conectar. Como podéis observar, es un DB9, pues el típico conector en este caso de Sega, ¿vale? Según el modelo del microordenador, pues bueno, los puertos iban en un lado o iban en otro. Vamos a ver. Si nos lo ha detectado, sí parece. Bueno, este en este caso es el famoso Mouser. Me van a matar.
Ahí está un poco tal. Bueno, simplemente que vierais un poco que vierais un poco la ejecución. La verdad que la ROM en este caso, lo que es el formato cartucho, pues bueno, era de acceso aleatorio y bueno, era un avance para la época el disponer de este formato y sobre todo el tener el acceso tan rápido y tener la ejecución inmediata del título en sí, ¿no? Es un poco a lo que la diferencia un poco a efectos de la cinta analógica, ¿no? El saltarnos un poco pues ese proceso de carga. Bueno, las calidades del MSX, del Hitbit, en este caso, pues como podéis observar, pues era un ordenador pues muy robusto, era muy robusto y muy consistente. Y sobre todo pues con la ampliación de memoria aquí disponíamos del botón de reset para en cualquier momento poder reiniciar la aplicación. Os voy a poner este por ejemplo, o bueno, este a lo mejor el de la serpiente para que lo veáis. Igual el formato de cartucho. Bueno, fijaros esto pues por el año 1983, ¿no? La verdad que esta musiquita pues era un poco frustrante. En este caso pues el control bueno, en esto consistía un poco. Bueno, más o menos. Bueno, esta como veis es un poco la interfaz del Hitbit sin tener ningún título un poco insertado. Así que nada, bueno, esto es un pequeño ejemplo pues un poco pues de este mundo un poco pues de los microordenadores. En un siguiente vídeo, bueno, ya iré exponiendo diferentes máquinas, pues, sobre todo pues para refrescar un poco el tema a los muchos nostálgicos y a los muchos coleccionistas que hay por ahí que bueno, seguramente tendrán colecciones mayores que la mía y demás y conocerán bastante más un poco del tema. Pero bueno, humildemente, como ya sabéis, pues bueno, la intención es un poco enseñaros un poco las maquinitas y un poco pues la evolución que ha habido un poco pues de todo este mundo, ¿no? Que realmente, bueno, si os pensáis, si os ponéis a pensar, pues tampoco son muchos años los que lleva todo, lo que lleva todo esto de la informática, ¿no? En cuanto a máquinas y consolas y microordenadores referentes, ¿no? Así que bueno, eso es un poco
la pequeña explicativa. Así que nada, chicos, pues nada, pues más o menos un poco esto. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más, de que el tiempo tampoco te permite explicar muchas cosas más, pero bueno, pues como os digo siempre, ahí tenéis lo que es la Wikipedia y demás, pues para poder consultaros pues todos estos tipos modelos, un poco mercado, desarrollo y demás, ¿no? Así que nada, chicos, pues muchas gracias.